Buenas noches. Vamos aquí a trabajar con la función pago. La función pago calcula el pago mensual de un préstamo basado en una tasa de interés constante. Es un préstamo que utiliza mucho el sector financiero para préstamos de vivienda, préstamos de vehículo, préstamos de maquinaria, etcétera, etcétera. La sintaxis es esta: tasa, que equivale al interés que el préstamo; número de periodos, que es el plazo que presta el banco; el BA, que es el valor prestado, el valor que se presta, el valor actual; y estos dos que son opcionales, que es el valor futuro y el tipo de préstamo, que puede ser al final del periodo y al inicio. Los bancos casi siempre todos prestan al final del periodo. Tenemos un ejemplo que consiste en que Mariana desea comprar el apartamento de sus sueños. Para ello se dirige a un proyecto de vivienda en el municipio de Envigado y allí le informan lo siguiente: el apartamento que ella quiere vale 180 millones, que debe pagar cuota inicial de 30 millones, el 30% del valor total del apartamento, que debe solicitar al banco un préstamo del 70% del valor total, este valor, que la tasa de interés que le cobrará al banco es el 12% efectivo anual y que el plazo son 13 años. Mariana decidió pagar el 30% de contado y se dirige al banco. El 70% restante lo solicitará a través de un préstamo al banco, el cual pagará por método de cuota fija. La cuota fija son las cuotas mensuales cuotas fijas mensuales durante el plazo que dure el crédito. Por lo anterior, desea saber lo siguiente. ¿Qué desea saber ella? El valor de la cuota mensual pagada a los 13 años, el valor mensual del valor pagado mensual, cuánto paga en interés y cuánto valor le paga el capital o el préstamo. El valor total pagado en los 13 años, cuánto paga en total. El valor pagado en intereses en todos los 13 años y cómo se vería reflejado su pago en una gráfica. Para esto deberá realizar una tabla de amortización para saber esto, lo que ella quiere saber. Entonces vámonos, esto lo pueden consultar en esta dirección. Esta dirección, hay una dirección muy buena sobre funciones especializadas. Vengo para Excel y hago lo siguiente: abro el Excel. Ya tengo previamente una plantilla en donde está el valor del apartamento, que son 180 millones de pesos. Estos 180, la cuota inicial, que es el 30% del valor del apartamento, se hace con una simple fórmula: B1, que es el valor del préstamo, por el 30%. Eso me da 54 millones. Estos 126 que están en amarillo son el 70% que le va a prestar el banco por realizar el préstamo. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual B1, que equivale a esta posición, por el 70%. Eso le da 126 millones. Plazo en meses. ¿Qué es el plazo en meses? Son el plazo que va a pagar ella, el plazo, que son 13 años, que hay que convertirlo a meses. Y 13 años es igual a 156 meses, porque multiplica 13 años por 12 meses que tiene un año, y eso me da 156. La tasa de interés mensual es el 1%, que son el 12% que le cobran en el banco anual dividido 12, que son el número de meses del año. Eso le da el 1%. Si lo sabe, pues lo hace en una calculadora y lo puede poner así. Le puede poner 1%. Para ponerle decimales, simplemente viene acá donde dice aumentar decimales o disminuir. Aquí disminuye y acá aumenta. Aquí los quitamos y los ponemos. Voy a borrar esto. Bueno, y acá la cuota mensual, ahí aplicamos la función que acabamos de ver, esta función, la función pago, iniciando con el signo igual. Entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo hice? Voy a borrarlo y lo pongo. Igual, pago, abro paréntesis, y me pregunta, lo primero que pregunta es la tasa. La tasa es este valor que está acá, la tasa que pesa el banco mensual. Punto y coma. NPER es el número de periodos o el número de meses que tiene el crédito, que son 156 meses, que estamos trabajando todo en meses. Punto y coma. Me pregunto ahora por el valor, es el valor que el banco me prestó, o sea, esos 126 millones. Le doy clic. Ya los otros datos, BF y tipo, como decíamos,
en la hoja de Word anterior son opcionales. Si lo queremos los ponemos, si no, no los ponemos. Yo voy a poner punto y coma como si estuvieran. Se me ilumina el valor futuro, no pongo nada. No voy a poner nada, simplemente pongo punto y coma. Ahora me pregunta el tipo. El tipo voy a seleccionar que es al final del periodo. El por defecto pone esta siempre, por defecto, así no lo pongas. Pero vamos a ponerlo 0. Doy doble clic, pongo 0, cierro el paréntesis, le doy enter y dice que es 1.598.000 pesos la cuota mensual que va a pagar a Mariana por su apartamento. Como me quedó negativo, voy a poner positivo. Doy doble clic y B3, que equivale a esta posición del valor del préstamo, es esta posición, la pongo negativa para que me quede positivo. Bueno, ahora hago una tabla de amortización, que lo que hice fue escribir acá, tabla de amortización, señalé estas columnitas, la pinté de amarillo, la puedo pintar de otro color si quiero, y lo que hago es seleccionarla y ponerla centrada, combinar y centrar, que me quede en el medio. Escribí estos datos que están acá, que son los meses. Esta es la tabla de amortización, me va a traer los 156 meses, porque necesito saber mes a mes cómo va el préstamo, cuánto es la cuota mensual, cuánto es el interés y cuánto es el abono al préstamo. Para poner aquí los meses, pongo el primer mes, es el 0, el mes 0, que es el día el que el banco me desembolsa, pongo 0, y 1 es el mes en que voy a empezar a pagarle al banco. Entonces, para no tener que escribir acá 1, 2, 3, lo que hago es que me paro acá en el 1, me paro en esta esquinita, aparece una cruz negra en esta esquinita y hundo el clic derecho del mouse, no el izquierdo sino el derecho. Si aprieto el derecho aparece la flechita blanca y como estoy en la fila 11, en la fila 11, ¿qué hago? Me paro en el cuadrito, le doy clic y sumo 11 más 156, eso me da 167. Voy hasta la fila 167 para que me dé la 156. 167 hasta aquí. Suelto y me aparece este menú. Entonces le voy a decir que me rellene todos los datos consecutivamente. Serie de relleno. Me pone hasta la fila 156. Son 157. Borro una. Simplemente la borro. Entonces estos son los meses del año. Para que me quede centradito, yo lo que hice fue le doy clic a esta fila. Para que me quede así. No que me quede así centrado como acá. Listo, me queda centrado todo. Bueno, el préstamo que es en el mes 0 el banco me desembolsó, entonces pongo igual y le doy clic a esta posición, no lo digito sino que le doy clic para que me quede referenciado a esta posición y le doy enter. Ahora la cuota mensual del mes 0, no, el banco no me cobra, el mes 0 no me cobra, el interés es 0 y el abono préstamo es 0 en el primer mes. Ya en el mes 0, perdón, en el primer mes, ahí sí vengo aquí a trabajar. Voy a calcular el interés para el mes 1. Al banco le voy a, eso quiere cuánto le voy a pagar el interés. Pongo igual estos 126 millones que me prestó el banco por este interés que está acá. Mire, este es 1%. Entonces tengo que asegurarme que siempre sea esta posición, que cuando yo arrastre aquí, él no me arrastre estas posiciones. Entonces, para que siempre sea esta posición B5, o sea esta, le doy la tecla F4. Al hundir la tecla F4, él me pone pesos B, peso 5. Este pesos B, peso 5 quiere decir que siempre sea esta posición. Él ancla esta posición, me la va a anclar. Así se ancla siempre una posición, para cuando yo arrastre, no me arrastre esas posiciones. Le doy Enter y él me pone el valor en interés. De estos 1.598.519 pago 1.260.000 en mero interés. La cuota mensual es igual, como es cuota fija, mire, la cuota mensual es cuota fija, es decir, cuotas fijas mensualmente. Como es cuota fija, para los 156 meses que dura el crédito, va a ser siempre 1.598.519. Lo único que va a variar es el interés. Entonces vamos a poner acá, doy igual, pongo esta posición, para que siempre sea esta posición, este valor, le doy F4 para anclar siempre la posición, enter. Entonces me queda 1.598.000 la cuota mensual, porque es cuota fija. El abono a préstamo, ¿cuánto le pago realmente al préstamo? Que es lo que quiere saber Mariana aquí.
quiere saber cuánto equivale el interés, que ya sabemos, y cuánto es el valor pagado a capital o al préstamo. Entonces, para saber ese valor, cuánto le abono directamente al préstamo o a capital, pongo igual el valor de la cuota mensual menos el interés y le doy enter. Y el valor pagado al capital o al préstamo, lo que realmente le pagué al banco de este 1.598.000, fueron 338.519. El resto son puros intereses. Luego, ¿cuánto le queda debiendo al banco después de haber pagado esta cuota? Igual el valor del préstamo menos el abono, que esto es lo que le pagué realmente. Y eso me da que en el primer mes que voy al banco 125.661.480. Voy a quitar estos decimales para que no me quede acá, paro acá y le disminuyo los decimales dándole clic acá. Hago lo mismo acá, le quito los decimales. Hago lo mismo acá. Listo, esta no, porque no tiene. Entonces, ya una vez teniendo esto, lo que hago es arrastrar esto hacia abajo, lo arrastro. Pero hay una forma más sencilla. Para que esto quede bien, para que esto quede en forma y quede bien, para usted saber si esto quedó bien, la última cuota, la cuota 156, debe dar 0. O sea, la cuota 156 está, aquí debe haber un 0 cuando la arrastre. Esto aquí me quedó, ustedes pueden notar que esta posición me quedó fija, o sea, esta posición no se mueve. Cuando yo arrastro hacia abajo, siempre es esa posición. Eso es muy bueno para tener una visualización. ¿Cómo hago yo eso? Me paro aquí en la fila 10, la fila 0, acá donde dice vista, voy a poner lo que se mueva. Le pongo movilizar, y al darle movilizar, se mueve todo. Pero yo lo quiero poner inmovilizado para poder tener una visión de esto acá arriba, porque esto es como los encabezados, como lo más importante. Me paro acá, voy acá donde dice vista y le doy acá inmovilizar paneles para que pueda tener una mejor visualización. Ahora abajo subo. Entonces, bueno, ya después de haber hecho esto, acá selecciono y puedo arrastrarlo de la forma convencional, así. Pero yo voy a borrar acá en la 2, arrastrarlo hasta la fila 156. Pero yo voy a seleccionar, lo que voy a hacer es que voy a hacer que todo baje simultáneamente. ¿Cómo lo hago? Selecciono la primera fila y en este cuadrito negrito que ustedes ven aquí, me pongo el mouse ahí, aparece la cruz negra. Cuando aparezca la cruz negra, le damos doble clic. Al darle doble clic, él pone todo hacia abajo. Miren, fíjate que es que aquí pone todo hacia abajo. La última dio 0, efectivamente. Entonces Mariana desea saber cuánto fue lo que realmente pagó en intereses. Entonces, yo puedo seleccionar esta o seleccionar todo de una vez. Vengo acá a inicio y le doy suma, autosuma. Entonces me suma todo de una vez. Hagámoslo de la manera más sencilla para que ustedes vean qué pasó. Me paro acá y le doy autosuma. Le doy enter. Me pone el valor. Paro aquí, autosuma y enter. Aquí ya me lo puso automático. Me paro ahí, autosuma y enter. Entonces, las cuotas mensuales, o sea, el valor pagado al banco fueron 249 millones. De los 126 que presté, pagué 249.369, de los cuales 123.369.032 fueron en puro interés. Listo. Para yo saber esto en porcentaje, pongo igual 249 dividido 126. Me da 2 pesos. En este 2 pesos voy a pasarlo a porcentaje. Paro acá, inicio y le doy clic en el botón porcentaje y me dice que pagué el 198%, es decir, pagué el 100%, que son 126, más el 98% en intereses. Listo. Intereses pagados, valor del préstamo de los 126 que me prestaron. Bueno, si quiero saber cómo es la gráfica, que ella desea saber la gráfica cómo fue, voy acá al final, me paro acá en esa posición y le voy a dar insertar una gráfica de líneas. Cojo esta que está acá, que se cruza. Él por defecto me pone esta que ustedes ven aquí. Voy a ponerlo más pequeñito para que se pueda ver. Yo necesito voy a darle, si aparece esto, simplemente le doy clic derecho, seleccionar datos
Aparece este cuadrito, me dice ingrese los datos del gráfico, lo doy clic hasta a este botoncito y le voy a decir que los datos que quiero son estos dos, estos que están acá. Voy hasta el final, hasta la cuota 156, o sea, hasta este. Doy enter y aceptar. Y voy a mirar cómo quedó la gráfica. Miren la gráfica, aquí inició. Esta naranjada quiere decir que es el abono a préstamo y la azulita es el abono a intereses. Eso quiere decir que yo inicié pagando más intereses y menos préstamo. A medida que pasa el tiempo, se cruzan los intereses y el préstamo y termina pagando más al préstamo y menos intereses. Listo, eso quiere decir eso. Bueno, espero pues que les haya servido el video y estamos hablando en la próxima ocasión. Buenas noches.